Bienvenidos, somos Noelia y Ana y este es nuestro espacio Si las piedras hablaran. Bienvenidos, piedrecitas. ¿Qué tal, Noelia? Bienvenida tú también. ¿Qué pasa, Ana? Gracias. Qué alegría de estar nuevo aquí contigo. La verdad es que estamos tan contentas con este podcast, disfrutamos tanto, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que está siendo un proyecto precioso para nosotras. Y el tema de hoy, ya sabes tú las ganas que yo tenía de hacerlo. Me parece un temazo, la verdad. Sí, Noelia, es que hay tanta falta de perdón. La mayoría de las personas viven con falta de perdón hacia los demás. Cuando nos hacen daño, la reacción inmediata es ir contra quien nos hizo ese daño. Martin Luther King dijo, aquel que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Cuánta razón tenía. Y mira, leí una vez que cuando alguien te hace daño es como cuando te muerde una serpiente, ¿no? Curar la mordedura es difícil, pero la herida al final se cierra. El problema es si la serpiente es venenosa y te deja un veneno dentro que impide que la herida se cierre. Ajá. Los venenos más comunes que vivimos en nuestra sociedad son el de la venganza, ¿no? El ojo por ojo. El veneno puede estar ahí actuando durante muchísimos años y la herida no se acaba de cerrar. Y ese dolor no cesa, ¿no? Y tu vida pierde como alegría, como energía. Cada vez que piensas en la venganza o la injusticia que te han hecho, pues la herida se abre y duele, porque te lleva a sentir el sufrimiento de nuevo. Sacar el veneno implica dejar de querer vengarse. Solamente pensando en la venganza ya el veneno se pone en marcha. Por eso, Ana, si quieres que la herida se cure, tienes que dejar los pensamientos voluntarios de venganza hacia quien te hizo daño. Y Noelia, perdonar no implica no buscar la justicia, ni dejar de defender tus derechos. Claro que no. Se trata de no buscar en la venganza y el odio un desahogo emocional. Que esto implique que la búsqueda de la justicia se convierta en el centro de tus acciones y que dificulte tu avance, más bien. ¿Sabes, Noelia? Perdonar es un elemento relativamente nuevo que se usa en terapia. Fue en los años 90 cuando se empezó a considerar realmente como una herramienta terapéutica para tener en cuenta, ya que sus efectos positivos son importantes. Y Ana, ¿qué cosas nos pueden provocar daño? Pues, por ejemplo, el rechazo es una de ellas. El sentirnos rechazados por nuestro físico, sentirnos rechazados por nuestros padres o el típico bullying de ahora, ¿no? Otra podría ser la traición, ¿no? Un ejemplo, le has contado tus mayores secretos a alguien y esta persona luego la pone en las redes sociales. Sí. Otra cosa que te puede provocar daño, pues los abusos físicos y emocionales. Y aquí el daño es muy profundo y muy difícil. Sí. Porque elaborarlo es muy complicado por las consecuencias que suelen tener, que es muy grave. Otro podría ser el abandono, ¿no? Cuando dejamos a nuestra pareja o cuando un niño se siente abandonado porque le decimos, por ejemplo, que vino por equivocación, ¿no? Sí, ese es muy típico. En fin, un sinfín de cosas. No podemos nombrarlas todas, pero hay muchas y que causan muchísimo dolor. Pues sí, Ana, pues sí. El perdón puede servir, por un lado, al ofensor para liberarse de la culpa y, por el otro lado, para que el ofendido se libere de sus sentimientos de rencor. El perdón es uno de los fenómenos más importantes en nuestras relaciones con los demás. No podemos olvidar eso. Todos nos hemos preguntado alguna vez si esa persona que nos ha hecho daño intencionalmente o no merece nuestro perdón. Y aunque algunos lo piensen, el perdón no es solo una cuestión religiosa, Noelia. El perdón es algo universal, porque no es algo subjetivo. Por eso es una dimensión que la estudia mucho la psiquiatría y la psicología. Pero es verdad que el perdón aparece como central en toda la Biblia. Jesús dijo que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Y hay varias parábolas también con ejemplos muy claros, como la del hijo pródigo. Sí, la del hijo pródigo es una buena parábola donde podemos ver el perdón. Pero bueno, Ana, para hablar del perdón debemos primero definirlo, ¿no? Sí. ¿Qué es el perdón, no? Una definición sería: el perdón es la acción por la que una persona que estima haber sufrido una ofensa decide no sentir resentimiento hacia el ofensor o hacer cesar su ira, ¿no? Renunciando a vengarse. Esa es una definición exacta del perdón. Echeburúa, catedrático de la Universidad del País Vasco, dice: el perdón es un acto de generosidad y supone la cancelación voluntaria de una deuda. Muy buena definición. Perdonar implica que la persona ofendida reconoce que aquello que le han hecho, aunque no está bien, y aunque la persona que le ha causado el daño puede no merecer ser perdonada, pero la persona toma la decisión de hacerlo, de perdonar. Sí, es la única manera de poder encontrar la paz con nosotros mismos. Cobra sentido desde el punto de vista de liberación, ¿no? Y de descarga de la persona que haya sido dañada. Y perdonar no significa que hay que tener sentimientos positivos de empatía hacia quien nos ha herido.
ni mucho menos. El perdón es una decisión de la voluntad. Es un acto que es gratuito. Quien perdona lo hace porque quiere y lo necesitamos para seguir avanzando. Eso es importante. Mira, la psicología describe el perdón como un proceso que hace el individuo interiormente y que beneficia más al que perdona que al que se le perdona. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando perdonamos y cuando somos perdonados, nuestra vida se transforma, Ana. Es decir, dejamos atrás como un pozo oscuro y empezamos de nuevo a ver y a enfocarnos hacia adelante y podemos seguir mejor con nuestra vida. Es asombroso, ¿no? En la Biblia, la palabra griega que se traduce por perdonar significa literalmente dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Significaría disculpar a alguien que nos ha ofendido. Sí, porque perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido llegar a sufrir, ¿no, Ana? Y el perdón es un aspecto clave en la recuperación de heridas emocionales. ¿Y ya sabes lo que me pregunto siempre? ¿Por qué es tan difícil perdonar? Sí. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Porque realmente yo creo que el ser humano no sabe lo que es perdonar. Pensamos que es otra cosa. No tenemos claro lo que es el perdón. Existen unas creencias falsas sobre lo que es perdonar, ¿no? Sí. ¿Qué no es el perdón? Vamos a hablar de ello ahora. ¿Qué no es el perdón? Pues mira, el perdón, primero, no incluye obligatoriamente la reconciliación. Uy, interesante. ¿Vale? Perdón no significa reconciliación. Perdonar es una opción personal que no necesita de la colaboración de la otra persona. Entonces el perdón sería unilateral y significa que yo quiero sanar. Puedes perdonar sin que la otra persona te haya pedido perdón ni esté arrepentida. Sin embargo, la reconciliación ya es un proceso de dos, es bilateral. La víctima puede perdonar, pero no tiene la obligación de reanudar la relación con el agresor. Sí, por ejemplo, el perdón no supondrá nunca restaurar la relación con alguien que con mucha probabilidad pueda volver a hacerte daño. Sí. Perdón y reconciliación queda claro que no son sinónimos. No son sinónimos. Y es cierto que el perdón favorece que se produzca una reconciliación, pero no es estrictamente necesaria. En Proverbios dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Sí, podemos decir que el perdón está incluido en la reconciliación, Ajá. mientras que la reconciliación no está incluida en el perdón. Muy bien. El perdón corresponde a la víctima y la reparación corresponde al ofensor. Exacto. Y esto tiene que quedar bastante claro. Uh-huh. ¿Qué otra cosa no es el perdón? ¿No? El perdón no es una forma de absolver al agresor. Para nada. No es tolerar la injusticia. La decisión de perdonar no exime de pedir justicia y reclamar aquello que creemos que es justo, ¿no? Siempre y cuando no actuemos, y esto es importante, de forma vengativa. Cuando perdonamos no estamos dejando escapar a nadie, ¿eh? Siguen teniendo la obligación de responder ante el daño y ante la sociedad si es necesario. Eso es. El perdón consiste en que el que perdona no intenta obtener una descarga emocional junto con la justicia. El perdón no disimula, ni disfraza, ni minimiza, ni ignora lo que ha sucedido. Y esto tiene que quedar también, yo creo, muy, muy claro. Es honesto con las responsabilidades de los agresores. Es verdad que ciertas personas no se merecen ser perdonadas, ¿vale? Porque el daño es verdaderamente terrible a nivel personal o social, como un genocidio, abusadores de niños. Terroristas. Ahí es difícil establecer el perdón, sobre todo porque ellos mismos no pretenden que se les perdone. No se establece el perdón bilateral del que hablamos antes, pero sí hemos de establecer un perdón unilateral para poder construir un futuro próspero para nosotros. Sí. Y otra cosa que no es perdón, Noelia. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. El perdón solo implica un cambio de conducta o de actitud hacia el que te ha ofendido. Es erróneo pensar que si se perdona no te debes acordar más de lo ocurrido. Es que no es real. El verdadero perdón es precisamente lo contrario. El verdadero perdón debe ser plenamente consciente de lo que ha ocurrido y del impacto que ha tenido ese daño en nuestra vida. No perdonamos a Ana porque creamos que tenemos que enterrar lo que ha ocurrido. No. Recordamos el dolor y nunca dejaremos de llevar la cicatriz de esa herida. Y esas heridas pueden ser oportunidades de crecimiento. Sí, por lo tanto, el recuerdo y la memoria son perfectamente permanentes en el proceso del perdón. Y también los sentimientos que se tienen respecto al daño que nos han causado no se pueden modificar voluntariamente, pero las respuestas que damos cuando tenemos esos malos sentimientos sí pueden llegar a ser voluntarias.
Es insensato o poco realista tratar de olvidar o minimizar las heridas. Ana, es que la valoración de ese daño siempre será negativa e injustificable. Siempre. Lo que ocurre con el perdón es que no se busca ni se desea la venganza. El perdón no olvida, pero podré vivir sin la pesada carga del resentimiento y los deseos negativos contra la persona que me hizo daño. Esa es la finalidad. Exactamente. Y te voy a decir otra cosa, que no es el perdón. No es un síntoma de debilidad. Para nada. Porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacerte daño, sino que se puede perdonar cuidando de que no nos haga daño de nuevo. Es más bien un síntoma de madurez, porque decides que tu vida no está constantemente teñida de malos sentimientos y de malos deseos. Sí. Y perdonar demuestra una mayor inteligencia emocional. Totalmente. La Biblia dice en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pero es precioso. Precioso. Perdonar no es una tarea fácil. A ver, demanda fortaleza, demanda valentía. Sin embargo, cuando logramos perdonar, el resentimiento se transforma en paz y nos brinda una energía que nos ayuda a salir adelante, a superar lo vivido y a ser mejores personas. Sí, podríamos resumir entonces que el perdonar es una conducta también libremente elegida, ¿no? De compromiso y de determinación. Así es. Pero también a veces solemos decir, eso ya lo he perdonado. Pero en el fondo tenemos todavía la herida abierta y sangrando y nuestra vida sigue como afectada por el dolor y anclada en ese pasado, ¿no? Sí, y ese dolor se manifiesta, ¿sabes en qué? En amargura. Y anula el futuro, porque decimos, pues mira, para no sufrir no pienso, ¿no? Hay mucha gente que se carga de muchos trabajos y tareas para no pensar. Y a nivel psicológico lo que hacemos es compensar con otras cosas, como pueden ser fantasías irreales, el juego, sustancias de abuso, la comida y aparecen enfermedades somáticas del cuerpo. Sí, como cefalea, úlceras, problemas gastrointestinales y de piel. Pero Ana, el perdón no es un acto único que se hace en un momento dado. Es un proceso continuo, podríamos decir, ¿no? No es un hecho puntual, hoy a las 5 de la tarde te perdono, ¿no? No, requiere de tiempo y es un proceso que pasa por varias fases, ¿no? Por varios momentos. Podríamos hablar un poco de esto. Mira, el proceso de perdón consta de varias fases y hay que pasarlas todas. Y bueno, vamos a ver 5 fases en las que todo el mundo más o menos que ha escrito sobre el perdón están de acuerdo. Sí, vamos a hablar de ella. La primera etapa sería analizar y reconocer el daño que he sufrido. Lo primero que debemos hacer es, ante nada, analizar qué es lo que ha ocurrido. Y reconozco el daño que se me ha hecho. Ser conscientes del daño y de todo lo que ha implicado ese daño. Es decir, a ver, que se expresen aquellos sentimientos que lastiman e influyen de manera negativa. Sería algo así como, por ejemplo, iluminar, ponerle luz. ¿Qué es lo que me han hecho? ¿Ha sido una traición? ¿Ha sido un engaño? ¿He sido humillado? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, sería reconocer que hemos recibido un daño, que duele y aceptar ese dolor. Algo así como mirar de cerca con lupa, pero sin minimizar el daño, ¿no? Pero tampoco maximizarlo. Realista. Exacto. Verlo como lo que realmente ha sido. Verlo lo más objetivo posible. Esto permitirá un distanciamiento emocional de las circunstancias. No habrá perdón verdadero nunca, al menos que aceptemos nuestros sentimientos y nuestras reacciones. Si saltamos hacia la racionalidad y la comprensión, diciendo, bueno, ya lo perdono, ¿no? Sin dejarnos sentir primero, pues no va a haber un verdadero perdón. Va a ser un pseudo perdón que no nos va a ayudar para nada. Es tener presente este daño que he sufrido yo y ver las consecuencias que está teniendo en mi vida presente. Cuáles tuvo en mi pasado y qué consecuencias quiero que siga teniendo o cuáles no quiero que siga teniendo en mi vida futura. Hasta que no ponemos el foco de nuestro análisis en el daño, no sabemos las dimensiones que ha tenido en nuestra vida. Es que es así. Y este paso es el más importante, porque aquí es cuando se empieza a elaborar el perdón. Nuestro cuerpo va a sentir diversas emociones, como dolor, pena, indignación, tristeza, y eso hay que expresarlo, porque si no lo hacemos, se va a enquistar dentro y genera una enfermedad. Es que la expresión es algo imprescindible. Tenemos que mirar el daño cara a cara, ser consciente del temor que nos ha producido y la amenaza que supone el afrontarlo, ¿no? Supone saber exactamente y con precisión cuál fue la causa que nos produjo este dolor. ¿Y quién nos la produjo? Eso es.
si para poder perdonar tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos perdonando. Eso es, sí, sí. Y ya hemos dicho que cuando no se reconoce el daño, este va a salir por somatizaciones en el cuerpo. O sea, por algún lado tiene que salir, no se va a quedar. Bueno, Ana, la segunda etapa podría ser la culpa y la victimización. Y en esta fase buscamos una explicación a lo que ha ocurrido, ¿no? Pensamos, yo tenía que haber hecho esto, yo tenía que haberle dicho lo otro, ¿no? Y nos vamos autodespreciando a nosotros mismos y ahí aparece la culpa, la vergüenza, el bajo concepto de uno mismo, ¿no? Etcétera. Y eso es bueno, ¿eh? Esta segunda etapa es buena, la de la culpa, porque tiene su sentido. Porque al principio tenemos que amortiguar el daño de alguna forma. ¿Y cómo puede ser? Pues sintiéndonos culpables. Es una primera manera de descargar el daño, pero tenemos que pasar de largo por esa autoinculpación y esa victimización y ser comprensivos con nosotros y decir, a ver, yo no pude hacer nada o porque era muy pequeña o porque él era muy fuerte o porque yo estaba en estado de shock. Tengo que aceptar de una manera comprensiva, aceptar cómo yo he reaccionado. Si no lo aceptas, es que en el fondo todavía no has asumido la dimensión del daño. Ana, la vida de una persona víctima se instala en una vida victimizada. Lo que hacen es convertirse en heridas andantes, en víctimas constantes. Dejan de creer en las personas que se encuentran a su alrededor y creen que nadie les puede ayudar, y mucho menos comprender aquello por lo que están pasando. Con lo cual aparecen problemas depresivos y hasta de poca energía. Es que es así. Es una de las etapas más complicadas de superar, esta. Pero es recomendable aquí que se hable del dolor propio de una forma constructiva, para poder salir de la autocompasión y de la amargura. Sí, bueno, y en conclusión quizás no somos responsables de lo que nos han hecho, ¿no? De lo que ha sucedido, pero sí de cómo nos sentimos al respecto. Debemos darnos cuenta de que tenemos el poder para transformar las experiencias negativas en una oportunidad para aprender y crecer como personas. Totalmente. Otra etapa sería la tercera, ¿no? Podría ser la aceptación del sufrimiento y de la rabia, ¿no? El perdón no supone que se rechacen y esté mal tener resentimientos de rabia. El problema no está en tener esos sentimientos o pensamientos, sino en actuar dejándose llevar por ellos. Aquí la rabia de la que hablamos no se ve desde una perspectiva negativa, sino que es una rabia adaptativa. Si aparece aquí ya la rabia, esto es bueno, porque esto es que es un verdadero avance. Significa que quiero dejar atrás, salir del ámbito de las lamentaciones y la autocompasión. Ya no me siento indefenso, se podría decir. Me niego a que me identifiquen con mis heridas. Significa que he tomado la determinación de seguir caminando, de avanzar y salir del fango y oponerme a que nos hagan o que me haga más daño esa persona. Sí, es una rabia positiva, pero para decir, a ver, nunca más, me la han hecho, pero ya está. Sí. Porque he aprendido a no dejarme engañar, a que la culpa no ha sido mía y quiero seguir con mi vida. ¿Vale? Entonces, estas 3 etapas son las primeras. Y ahora hay una cuarta etapa. Y aquí ya elegimos la opción de perdonar. Ha llegado el momento de decidir si se quiere perdonar o no. Como hemos visto, perdonar es un proceso activo, requiere de nosotros elegir la opción de estar dispuestos a perdonar. No perdonar a alguien nos coloca en una situación permanente de sufrimiento, y esto es así, Ana. El perdón para las víctimas siempre es una buena opción. Y mira, fíjate, los que no perdonan están como encerrados en 4 muros, como en una cárcel. Te voy a decir que 4 muros. El odio, la rabia, la agresividad y la venganza. Y ahí viven. Terrible. Solo en el perdón está la esperanza de encontrar algo de paz, ¿no? Y la resolución de esa vivencia, solo en el perdón. Y en muchas ocasiones nos engañamos pensando que queremos perdonar cuando en realidad la herida se mantiene abierta y no estamos listos, Ana, para pasar página, ¿no? No se perdona con las palabras, sino con la mente, porque perdonar tiene un trasfondo cognitivo, pero también tiene una enorme carga emocional. El perdón entonces promete la liberación del poder que ejercen sobre nosotros las actitudes y los actos de otras personas. Santa Teresa de Calcuta, ¿sabes quién es, no? Sí. Dijo, el perdón es una decisión, no un sentimiento, ¿no? Como el amor. Sí. El perdón es el medio para reparar lo que está roto. Repara, ¿no? El corazón roto, quebrado. Es que el perdón es buenísimo. Sí. Es buenísimo para el cuerpo. La quinta etapa y la última. Esta tiene un nombre muy raro, ¿vale? Se llama de completud. Es decir, ¿qué puedo aprender yo de esto? O sea, es pensar, voy a ir más allá del dolor. Es el momento en el que aceptamos que ese evento del pasado sí que ocurrió, que hicimos lo que pudimos y que haremos lo que podamos para continuar hacia adelante con nuestras vidas.
Eso es pensar que al final somos algo más que una víctima, ¿no? Sí, señora. Y ya no permitiremos que el dolor marque el camino a seguir. Entonces se podrá pensar en una posible reconciliación, si es que puede haberla, ¿no? Analizando lo que ha ocurrido, la víctima se puede dar cuenta de cuáles eran los indicios que indicaban el peligro, lo que le dará más posibilidad de evitarlo en el futuro, ¿no, Ana? Sí, y llegados a esta etapa, se da la aparición de un nuevo propósito en la vida, la realización de la propia necesidad de perdón y un aumento de los sentimientos positivos. Sí, interesante. Esta fase, desde luego, es cuando finalmente podemos decir que hemos integrado la experiencia, hemos aprendido algo y de alguna manera nos ha cambiado quizás para mejor. Siempre va a ser para mejor el perdón. Bueno, después de haber visto las fases por las que debemos pasar para perdonar, diversos estudios dicen que perdonar tiene unos beneficios para la salud a nivel físico y emocional. Ana, ¿cómo te queda? Sí, no, es que es muy bueno perdonar. Cuesta trabajo, pero una vez lo hemos hecho, es buenísimo para el cuerpo. Mira, beneficios a nivel físico, te los voy a decir. Venga, dime. Entre otros están la bajada de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, la reducción del cortisol y por ello del estrés, porque ya sabemos que el cortisol es una hormona del estrés. Mejora el insomnio, reduce los dolores, disminuye las migrañas y mejora el sistema inmunitario. Y también hay beneficios, no se te olvide, a nivel emocional. Muy importantes también. Perdonar también es bueno psicológicamente hablando, y es que es bueno para la mente, porque mejora nuestra autoestima, reduce los estados depresivos, disminuye la ansiedad, nos hace ser más empáticos, más pacientes, menos rencorosos, menos rígidos, más flexibles, ¿no? Más amables y más tolerantes. Y al perdonar desarrollamos habilidades sociales también, ya que demostramos a los demás que somos comprensivos, que entendemos su error, que le damos la oportunidad o nos damos a nosotros mismos la oportunidad para cambiar y mejorar. Eso es, el perdón desde luego tiene múltiples efectos positivos que no tiene el resentimiento de rencor. Para nada. Bueno, Noelia, todo esto nos lleva a acordarnos de otra cosa. Todos hemos fallado a Dios. Todos. Hemos pecado contra Él y ninguno somos merecedores del regalo tan grande de la salvación. Y Ana, es que no basta con confesar y reconocer las cosas malas que hemos hecho. No. Necesitamos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, ahí expresamos el dolor que nos causa ver los errores que hemos cometido contra Dios. Y eso nos impulsa a hacer los cambios necesarios para comenzar a actuar como Dios quiere. Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que le necesitamos en nuestra vida. Quiere que nos reconciliemos con Él y le recibamos como Señor y Salvador. Él no desea que ningún ser humano pase la eternidad lejos de Él. Por eso espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Dice la Biblia, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así es. Luego debemos de creer en Jesús porque solo en Él tenemos salvación. La salvación de nuestra alma, de nuestra vida. Necesitamos creer que Jesús es Dios, que a través de su muerte en la cruz y su resurrección somos salvos y reconciliados con Dios. Y esto es súper importante. Pero a ver, expresarlo con la boca sí que es importante, ¿eh? Expresar la certeza que hay en nuestro corazón. Debemos confesar que Jesús es el Señor. Así es. Decidimos pasar el mando y la autoridad de nuestra vida a Él. Ya no hacemos más lo que queremos. No vivimos para satisfacer nuestro ego, nuestro yo. Él es el Señor y le obedecemos porque nos ha transformado. Ha dado un sentido real a nuestra vida. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Totalmente. Lo mejor es, Noelia, que cuando damos ese paso, ese impulso, Jesús responde con su perdón. Y su perdón no es cualquier perdón, ¿eh? Es algo indescriptible. Sabe a libertad, amor intenso, huele a vida. Es la máxima satisfacción que puede vivir un ser humano. Ana, es que es experimentar el perdón y el amor divino. Es como paz para el alma, es algo que es inmerecido, gratuito, es un perdón abundante. Yo no sé explicarlo de otra manera. Eso hay que vivirlo. Y gracias a la obra de Jesús, ya el pecado que nos separaba de Dios no tiene más poder sobre nosotros. Nunca. No somos ya más esclavos de ese pecado. Ahora podemos saborear perdón, saborear libertad. ¡Qué alegría, mana! ¡Qué alegría más grande! Sí, su perdón es lo mejor que podemos decidir en este mundo.
Así es. La mejor decisión que podemos tomar. Así es. Y bueno, Noelia, hoy vamos a recomendar un libro que se llama El proceso del perdón, de William Menninger. Que este hombre fue monje, ¿sabes? Fue una figura central en el tema del perdón y lo estudió mucho. Muy interesante, no lo he leído. Y murió este febrero, ¿eh? No murió hace poco. Pues me voy a animar a leerlo, Ana. Es muy bueno. Y habla de estas etapas, de estas fases, las explica muy bien. Es muy bueno el libro. Y a ver, Noelia, ¿cuál va a ser el tema de nuestro próximo podcast? Muy importante, tenéis que estar atentos, ¿eh? Porque va a estar total. La verdad es que se acerca la Semana Santa. Sí. Y vamos a hablar sobre evidencias de la resurrección de Jesús. Toma Hay ya. evidencias históricas sobre que esa resurrección, su muerte y su resurrección ocurrieron de verdad. Pues va a estar mortal. Tenéis que oírlo, ¿eh? Porque vamos a decir aquí unas verdades que os voy a quedar con las patas colgando. Muy bien. Voy a recordar las redes sociales. Venga, ¿qué te recuerda. parece? Que soy ya la que lo hace siempre. Venga. Nos podéis seguir, ya sabéis, en iVoox, Spotify, Google Podcast, YouTube. Si no nos sigues, dale a la campanita y suscríbete. Ya lo digo. Suscríbete y mándalo. Y en nuestro email, ya sabéis cuál es, silaspiedras@gmail.com, para sugerencias y para mandarnos saludos, lo que queráis. Ahí nos tenéis. Muy bien. Y ya sabéis, buscadle y viviréis.